¿Alguien puede cerrar la puerta, por favor? ¿Será que toca Chagas? Buena, presten atención, por favor. Ya hablamos de dengue, ¿se acuerdan algo de dengue? ¿Sí? ¿Se acuerdan de dengue? ¿Cuál es su principal característica? ¿De la enfermedad o Del dengue. Ya, es una aerovirulosis. Pero tiene transmitido por un mosquito que se llama. Pero el mosquito tiene la característica que además de eso puede transmitir otro tipo de enfermedad viral, ¿no? Y dentro de lo más característico de nuestra región y lo que hemos tenido últimamente es chikungunya y zika. Hoy, bueno, este año hemos tenido un brote de chikungunya, tanto que hemos tenido un aumento considerable en Bolivia ya. Ya en la región ya estaba circulando, principalmente en Paraguay, que tuvieron más de 40 muertos por chikungunya. Y en Brasil, ¿no? Asociado a eso también está el Zika, que tiene su característica que, al igual que el dengue chikungunya transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que no trae muchas comorbilidades hacia la persona, pero sí trae muchas alteraciones a nivel de una mujer embarazada, ¿no? Que su característica es eso, ¿no? Que produce una malformación fetal. Algo característico del dengue, Zika, chikungunya, que hace parte de las arbovirosis. Entonces, las arbovirosis son todo lo que se transmite a nivel ser humano por artrópodos hematófagos. Tenemos enfermedades transmitidas por garrapatas, tenemos enfermedades transmitidas por mosquitos, vean, así. Dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, fiebre del virus del Nilo Occidental, son transmitidos por mosquitos, ¿ya? Cada uno con sus características, ¿no? Me llega un paciente que viajó a Nueva York, me dice, mira, hace 2 semanas que llegué de Nueva York y tengo astenia, dinamia, fiebre, cefalea, me dice, y presenté un rash, me dice. Entonces, puedo pensar en cualquiera de estos, menos en fiebre amarilla, ¿no? Porque viajó a Norteamérica, en dengue, chikungunya, zika, pero también virus del Nilo Occidental. Como este mundo actual está tan interconectado, está tan globalizado, ustedes van a tener pacientes que lleguen de viaje de otras regiones, Norteamérica, Europa, África, Centroamérica, con enfermedades que son importadas, ¿no? Entonces, dentro de su sospecha diagnóstica, también no deben pensar en otro tipo de enfermedades, ¿no? Algo importante sobre la Aedes aegypti, que transmite estos 3 tipos de enfermedades, que es muy común dentro de las Américas y está circulando actualmente dengue y chikungunya dentro de nuestro país. Ahora vamos a hablar de chikungunya. Como todas enfermedades virales, todas estas fueron importadas. ¿De dónde creen que fueron importadas? ¿De qué continente? África. África, del continente olvidado por Dios, ¿no? La mayoría de las enfermedades eran transmisibles, transmitidas por algún insecto, viene de África, ¿ya? Actualmente hay otras que vienen de China, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Y vamos a hablar sobre la chikungunya. Es una enfermedad emergente. ¿Ustedes ya hicieron una enfermedad reemergente y emergente? ¿No? Entonces, tarea para la casa ya. Entonces, el próximo viernes me van a presentar un resumen de lo que son las enfermedades emergentes y reemergentes dentro del campo de la infectología, ¿ya? Me van a citar los ejemplos más frecuentes dentro de las Américas. El chikungunya es una enfermedad emergente transmitida por la Aedes aegypti, pero también lo puede transmitir el otro mosquito, que es el Aedes albopictus, ¿no? Algo importante, que es causado por un alfavirus transmitido por la Aedes aegypti. Esto ya lo vimos en una clase anterior, cuál es la distribución mundial del mosquito. Ya está distribuido por todo el mundo, en áreas tropical y subtropical, tanto de las Américas, África, Europa,
Asia, Oceanía, ¿no? Hace poco tuvimos un estudiante que vino de Portugal y él nos contaba que había brotes de dengue dentro de Portugal y había brotes de alguna otra enfermedad transmitida por mosquitos en Europa. No se olviden que es un ARN de género alfavirus de la familia Togaviridae y deriva, el nombre etimológicamente deriva de una palabra en Maconde que significa, que es parte del país de Tanzania y de Mozambique, que significa aquel que se encorva. Y eso se debe a la característica clínica de la enfermedad. El chikungunya trae mucho dolor musculoesquelético, principalmente articular. Y una de sus principales características, el dolor articular. Vean cómo está distribuido dentro, cómo fue dentro del 2014, cómo fue transmitido dentro de las Américas y principalmente en varios países, como Colombia, Venezuela y Brasil, no hubo transmisión. ¿Cuál es la dinámica de transmisión? ¿Cuál es el vector? Pero también el algoritmo. ¿Ya? ¿Cuál es el reservorio? Los humanos. Entonces, el humano es el reservorio principal, pero también puede incluir primates, roedores, aves y algunos pequeños mamíferos. ¿Cuál es la dinámica de transmisión? Vean, el mosquito se alimenta, adquiere el virus de una persona que está con una viremia, o sea, con el virus circulando en sangre. Ahí va a tener un periodo de incubación, el mosquito vuelve a alimentarse, transmite el virus, hay el periodo de incubación intrínseco y la persona va a producir la enfermedad. Entonces, vean, dentro del ejemplo tenemos el humano 1 que tiene la viremia y el humano 2 que le transmite el mosquito, ¿no? El tiempo de enfermedad dura de 0 a 8 días desde el inicio de la viremia y luego viene el periodo de recuperación. El mosquito, para que haya transmisión necesitamos dos cosas, personas que estén enfermas y el vector, ¿no? Cuando tenemos personas que estén enfermas tenemos que estar entre el periodo donde haya circulación del virus en la sangre. Es el periodo que se llama viremia, de 0 a 5 días, ¿no? Entonces el mosquito aprovecha esa viremia, adquiere el virus y se transmite a otras personas susceptibles, ¿ya? ¿Y cuáles son los susceptibles? Los que no tienen infección previa de chikungunya. Eso es muy importante porque si yo me enfermé de chikungunya, ¿me puedo volver a enfermar? No. ¿Y del dengue? ¿Por qué? Puede ser otro serotipo 1, 2, 3, 4. Podemos tener otras reinfecciones por otros serotipos. De chikungunya no, porque una vez ya expuesto, ya adquirido, ya agarramos una inmunidad duradera. Vean, dentro de su característica, ¿cuál es la manifestación principal? Fiebre está entre el 70 a 100%, poliartralgia del 71 a 100%, y viene otros síntomas, como ser cefalea, mialgia, dolor a nivel de la espalda, náusea, vómito, gas, poliartralgia y conjuntivitis. ¿Cuál es lo característico del chikungunya? Fiebre súbita y dolor articular. El dengue lo tiene, sí lo tiene. Tiene el dolor articular, retrovirutario, fiebre, pero la característica principal es esto, la poliartralgia, que puede ser duradera. Inclusive hay relatos que duran hasta 2 años. En mi consulta hemos tenido brotes de enero hasta mayo y en mi consulta siguen llegando pacientes con secuela de chikungunya. Es decir, yo lo atendí, hice el diagnóstico y sigue volviendo. ¿Por qué motivo? Por dolor articular. ¿Ya? Y la literatura habla, puede durar hasta 2 años. Inclusive los reumatólogos tratan este tipo de dolor, llegando a ser más complejo el tipo de tratamiento que realizan a pacientes que son difíciles de tratar. O sea, a mí me llega, hago el diagnóstico, no logro controlar adecuadamente el dolor, yo lo derivo al reumatólogo. Ellos hacen otras medidas especiales para contener lo que es el dolor característico. Algo importante en la manifestación clínica, vamos a tener una enfermedad aguda. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de la enfermedad aguda? Vamos a tener un rash y edema en rostro, que es típico del chikungunya, poliartritis, edema en miembro superior e inferior,
podemos tener un rash maculopapular en tronco y extremidades, también en manos, eritema en miembro inferior, hinchazón poliarticular, podemos tener alguna lesión nebulosa y lesiones generalizadas en niños, ¿no? Eso en el agudo, o sea, agudo es cuando adquiere la enfermedad, comienza con rash, fiebre, artralgia, pero también hay un periodo subagudo y crónico cuando ya va evolucionando. Entonces, se han visto casos en etapa final de la enfermedad, tumefacción en manos. Esto es muy importante porque en Bolivia hemos encontrado muchos pacientes que comienzan con esa tumefacción en la mañana y mucho dolor articular. Y va pasando con el transcurso del día. A eso usted lo van asociando ¿con qué diagnóstico? Dolor articular, rigidez por las mañanas y va mejorando por el día. Ya lo característico de la artritis reumatoidea, ¿ya? Pero también lo tenemos en chikungunya que va mejorando. También tenemos hiperpigmentación, tenosinovitis, tanto en manos y en tobillo, higroma en codos y también algunas clases de inflamación y dolor y rigidez en manos de los pacientes, ¿no? Hay manifestaciones atípicas muy raras. Hemos tenido 2 muertes por chikungunya, un neonato y una mujer, los dos por una meningoencefalitis por chikungunya, ¿ya? Pero también tenemos otro tipo de manifestaciones o complicaciones que son raras. El 99,9% viene con dolor articular. Diagnóstico diferencial. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Dengue. También otro tipo de enfermedades virales, malaria, leptospirosis. Y dentro de la característica de dolor articular, artritis, infecciones por virus. Y vean, ¿cuál es la diferencia entre chikungunya y dengue? Esta barra es chikungunya y esta columna es chikungunya y esta es dengue. Y vean, en chikungunya tenemos fiebre, un poco más en chikungunya que en dengue. Tenemos dolor a nivel muscular, casi igual, pero vean la característica principal y la diferencia entre chikungunya y dengue. Hay mayor artralgia, dolor articular en chikungunya que en dengue. ¿Quién se enfermó con dengue ya? Todos. Sí, ¿no? La mayoría hemos tenido dengue. Y el dengue tiene otra característica, pero no tiene dolor articular. Más o menos alguna vez, digamos, pero si alguien tuvo chikungunya acá, es un dolor insoportable, digamos, de 10 sobre 10. Entonces la artralgia es bien significativa y es la principal característica de chikungunya. Laboratorio. ¿Qué laboratorio vamos a pedir? Podemos solicitar prueba virológica o prueba serológica. Las pruebas virológicas son pruebas directas, o sea, antígeno o parte del virus o el virus, ¿no? Material genético, PCR o antígeno. Y las pruebas serológicas son pruebas indirectas. Entonces necesitamos anticuerpos, determinamos IgM, IgG para identificar o hacer diagnóstico. Entonces, ¿qué encontramos en los primeros días? En la prueba virológica PCR positivo o el aislamiento viral positivo. Pero las pruebas serológicas son negativas. Entre el día 4 a 8, el PCR puede ser positivo, el aislamiento generalmente son negativos, IgM puede ser positivo y las otras pruebas son negativas. Y en el día 8, al revés, ¿no? Las pruebas serológicas son negativas, las pruebas virológicas son negativas y las pruebas serológicas son positivas. Eso nos deja entender que nosotros dentro de la anamnesis de los cuadros febriles agudos tenemos que tomar en cuenta el día de inicio de síntomas, el día 0. Es muy importante porque nos va a ayudar a pedir el laboratorio que corrobore mi hipótesis diagnóstica. O sea, si me llega un paciente con 2 días de evolución, no le voy a pedir una prueba serológica. ¿Por qué? Porque va a salir negativa, ¿no? Entonces, para corroborar mi hipótesis, voy a solicitar una prueba molecular o antígeno, o sea, una prueba virológica, ¿no? Para confirmar mi hipótesis. Pues si me llega un paciente ya con dolor articular, ya además de 8 días de evolución, ya no me va a ayudar mucho las pruebas moleculares, pero sí la serológica, para confirmar mi hipótesis diagnóstica. Y esto se debe dentro de los laboratorios, esto es un resumen de lo que habla de que debemos ver
cuál es el pico de incidencia de lo que es la viremia para solicitar las pruebas moleculares y cómo después de 3 o 4 días de evolución van subiendo los anticuerpos, principalmente la inmunoglobulina M, para hacer el diagnóstico serológico. El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento para chikungunya? No existe, digamos, antiviral para chikungunya. Para dengue, Tampoco. sí existe prevención, medidas preventivas que son las vacunas. Pero el tratamiento, como el dengue, no existe para el chikungunya. El dengue, el tratamiento es agua. Ustedes ya saben, ¿no? Líquido. Para el chikungunya no hay un tratamiento específico, solo sintomático, ¿ya? Algo importante con el dengue y chikungunya es que en los primeros días de chikungunya ustedes no pueden dar AINES, ¿ya? ¿Por qué? Síndrome de Rayet. ¿Ah? Síndrome de Rayet. Más con otro tipo de virus, ¿no? Síndrome de Rayet. Pero produce plaquetopenia chikungunya, ¿ya? Entonces, los AINES están contraindicados en los primeros 5 días, digamos. Pero como es mucho la inflamación y dolor articular, luego de eso se puede administrar los AINES, pero lo más indicado en los primeros 5 días para paracetamol o metamizol. Esto es una enfermedad aguda, ¿no? En la subaguda sí necesitamos terapia antiinflamatoria prolongada. Inclusive hay algunos que ya han entrado con fosfato de cloroquina y valoración por reumatología para el manejo antiinflamatorio prolongado, ¿no? Es muy difícil el manejo en pacientes que tienen síntomas con problemas en el tratamiento. Quiere decir, digamos, si a mí me llega un paciente que no controlo con medidas principales tipo AINE, tipo paracetamol, entonces tengo que referirlo a un especialista en la parte reumatológica. Algunos, en la forma subaguda y crónica, pueden llegar a tener enfermedad incapacitante, inclusive necesitando corticoides, metotrexate, que son tratamientos que tienen mayores efectos adversos y son de mayor costo, ¿no? Van inclusive a programas progresivos de fisioterapia y también evitar el ejercicio intenso que exacerba los síntomas, o sea, el paciente va a tener un reposo relativo en periodo subagudo y crónico. ¿Cuáles son las recomendaciones? Como el dengue, entonces la principal recomendación es control de vector, ¿no? Tenemos que controlar el vector, eliminar el vector para evitar la diseminación de las enfermedades, protegernos a nosotros con mosquiteros, con insecticidas, con mallas en la casa, utilizar mangas y pantalones largos en lugares donde hay con mucha exposición a este vector, ¿no? ¿Qué más? ¿Pregunta, duda sobre chikungunya? ¿Qué? ¿Es caro el PCR? Sí, el PCR, nosotros tenemos un panel que se llama de arbovirosis. Viene el PCR para Zika, dengue y chikungunya, vale entre 400 a 600 bolivianos. Caro. Pero amerita, ¿no? Pero tenés que saberlo pedir. Pues, si te llega un paciente en la fase aguda, tranquilamente lo puedes solicitar y te puede salir buenos resultados porque tiene una alta sensibilidad y especificidad. Pero si está muy evolucionada la enfermedad, no valdría la pena. Serían las pruebas serológicas, que son mucho más baratas. Está entre los 150 o 200. ¿Cuáles serían los síntomas característicos que me dicen que la enfermedad se está complicando? En el chikungunya, la mayoría viene con dolor articular, que es lo que más te refiere el paciente, pero sí algo que se ha visto en los pacientes graves que hemos tenido con la meningoencefalitis fue que manifestaban una fiebre de difícil control y luego deterioro de la conciencia, algo que te llama la atención y tenés que internar a ese paciente. Generalmente, así digamos, en el público, cuando hay falta de cama, estos pacientes generalmente se dan medicaciones
para recibir en casa pese a la incapacidad por el dolor intenso. En la parte privada sí se interna a los pacientes, a todos los pacientes en los primeros días para el mejor control del dolor. Pero es mucho el dolor. La mayoría de los pacientes que internamos, el dolor lo clasifican del 1 al 10, 10, ¿ya? Y es permanente. Entonces necesitamos entrar con tratamiento rápido, endovenoso, pero al primero o segundo día de internación se da de alta porque hay un buen control adecuado dentro de las medicaciones que tenemos, como celedoxador, paracetamol. Doctor, ¿y cuántos días de baja médica que tiene que dar cuando hay dolor intenso? ¿Cómo? Cuando hay dolor intenso, ¿cuántos días de baja médica? No, 3, 4 días. Porque se controla, si vos lo medicás adecuadamente, se controla. El problema es que puede prolongar ese tratamiento y la incapacidad puede durar en algunas personas, no en todas. Pero sí, yo he tenido pacientes que siguen todavía con la molestia después de 3, 4 meses de estar con la enfermedad. Probablemente haya mucha circulación de chikungunya en este periodo de septiembre para adelante, entonces intente hacer el diagnóstico diferencial con fiebre y dolor articular asociado a otros síntomas como cefalea, rash dérmico, y lo van a tener porque el virus ya llegó acá y va a circular dentro de nuestra región por la característica subtropical que tiene Santa Cruz. Entonces, desde septiembre para adelante vamos a tener muchos casos de chikungunya y probablemente mayor caso de dengue en enero, febrero, marzo. Ahora hablemos sobre Zika. Vean que otra enfermedad que proviene de Uganda, la primera vez que hicieron el aislamiento viral se hizo en el bosque de Zika, de ahí su nombre. Se demostró que era una arbovirosis. El vector principal en África es la Aedes africanus y se considera como enfermedades emergentes o reemergentes dentro de lo que es América, Oriente Medio, India, África, Asia respectivamente. ¿Cómo se transmite el Zika? A través de los mosquitos, ¿no? Pero también se puede transmitir, vean, una característica, y esto es pregunta de examen, se transmite por un vector, ¿cierto? ¿Qué vector es? Pero también lo puede transmitir la madre al hijo por transmisión materno-fetal. Y algo que se ha visto que se transmite por vía sexual. Entonces, cuando hay transmisión de la región de Zika, una de las recomendaciones dentro de la enfermedad es que usen preservativo, porque se puede transmitir por vía sexual. ¿Ya? Pregunta de examen por si acaso. Usar condón, bien. ¿Saben, no? Cara vemos, serología no sabe. Entonces, ya, vea, el virus de Zika se propaga entre las personas principalmente a través de la picadura del mosquito, Aedes aegypti, pero también el Aedes albopictus, ¿no? Lo transmite también, el mismo mosquito transmite el dengue y el chikungunya. Y algo característico del así, todos saben que el que pica es el mosquito hembra, ¿no? Todos saben. Pero, ¿en qué periodo? En la noche. No, en la tardecita. ¿Ah? Bien temprano y anocheciendo. O sea, bien en la mañana y cuando anochece ahí comienzan a picar. Es el mayor número, ¿no? El que sale los mosquitos. Vean, la transmisión materno-fetal, la mujer embarazada puede transmitirlo a través del feto. Y ahí es el principal problema ya, de que la transmisión materno-fetal va a traer un problema en el niño que va a ser una malformación fetal, es la microcefalia. No se ha evidenciado la transmisión del virus de Zika mediante la lactancia materna, ¿ya? La transmisión por vía sexual se da. Entonces, cuando hay periodo de transmisión de Zika, se prohíbe tener relaciones sexuales sin condón. Entonces, tienen que hacerlo con condón porque se puede transmitir. Este gráfico es importante porque se da, muestra cómo cómo llegó a Sudamérica el virus de Zika, ¿no? Uno dice de África a Sudamérica, ¿no?
pero según las investigaciones y sus características, vean, primero se transmitió a Asia y parte de Oceanía, y ahí pasó a lo que es la Polinesia francesa, y ahí pasó a Sudamérica, principalmente en Brasil. Luego con transmisiones tanto en países centroamericanos como norteamericanos. En 2017 la transmisión se evidenció en las Américas en 48 países de la región, ¿no? Este fue en Sudamérica, vean el pico alto que tuvimos. ¿Y cuáles son las características clínicas? Fiebre, rash, dolor articular y conjuntivitis. ¿Ya? Son síntomas que pueden variar, pueden haber formas severas, es muy raro. Podemos tener síndrome de Guillain-Barré, en algunos casos por Zika, como en otras enfermedades virales. Y vean cuál es la característica en comparación con dengue y chikungunya. Los tres tienen fiebre, es menor en Zika, y algo característico en Zika es que tiene más rash, ¿no? Tiene mayor alteración a nivel de la piel, un rash dérmico característico que a diferencia del dengue y chikungunya. Tiene más conjuntivitis, algo característico de la conjuntivitis, ¿verdad? A diferencia del dengue y chikungunya. Puede tener un poco de dolor articular, mialgia y otro tipo de enfermedad o síntomas. El manejo clínico, no hay vacuna o tratamiento antiviral actualmente, hay que tratar los síntomas, pero ¿cuál es el principal problema del Zika? A ver, el dengue grave, puede matar, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Se trata con agua, tenemos que clasificarlo, dengue con signo de alarma, sin signo de alarma, dengue grave. El chikungunya trae mucho dolor articular, trae muchos problemas duraderos, inclusive hasta 2 años, pero el Zika tiene un problema con la mujer embarazada, ¿ya? Porque trae problemas en la mujer. ¿Y qué va a traer? Malformación, entonces microcefalia, ¿ya? Este es un estudio brasilero que reportó o asoció los casos de circulación de virus del Zika con malformación en los niños, microcefalia. ¿Y cómo? ¿Puede cerrar la puerta, por favor? ¿Qué es lo que pasó? En 2017, una ginecóloga brasilera, ahí en el nordeste brasilero, que hacía lo que se llama la ecografía de... ¿Cómo se llama la ecografía que se hace para ver a los niños? ¿Cómo se llama? ¿Usted hizo el curso de Funciclo de ecografía? ¿No? Hay una ecografía que se hace en los trimestres, cuando la mujer está embarazada, se hacen exámenes periódicos, ¿no? Para ver que el niño esté sano, no tenga enfermedad, pero también se hace ecografía rutinaria. Y dentro de esa ecografía rutinaria, una ginecóloga evidenció que había un aumento de casos de microcefalia. ¿Por qué? Porque la microcefalia es rara, es muy rara. Entonces, en el nordeste brasileño, esta ginecóloga que hacía lo que se llama la ecografía... No. O sea, es una ecografía donde ven los tamaños de la cabeza, del fémur, se le fue la palabra. Pero hacían esa ecografía y evidenció que había un aumento considerable de microcefalia. Y eso no es normal, ¿ya? Y comenzó a investigar, digamos, por qué aumentó mucho mi paciente embarazada con malformaciones. Y ahí comenzó a consultar con sus colegas que hacían ecografía y igual le dijeron, no, nosotros igual observamos que hubo un aumento significativo. Entonces, ella consiguió un auspicio norteamericano donde evidenciaron, donde formularon una hipótesis de que había un agente que estaba provocando esta malformación. Y dentro de eso evidenciaron que había circulación del virus del Zika. Y gracias a esta publicación se consiguió evidenciar que en las Américas la circulación del Zika y la asociación de la mujer embarazada producía este síndrome de Zika congénito, con la microcefalia severa en los niños
con alteraciones neurológicas de por vida. Y fue algo que alarmó a todo el mundo, porque dice, hay un virus que provoca malformaciones a todos los niños, en su estado embrionario, por la gestación. Y se formularon la pregunta, ¿y por qué en África no tiene mucha microcefalia? Porque solo fue detectado en Brasil. Y comenzaron a buscar una hipótesis de por qué no tenían mucha microcefalia en África, en Asia, pero sí en Brasil. Y evidenciaron que en África no producía microcefalia, producía aborto. O sea, el virus era más agresivo en África. Producía aborto. O sea, no llegaba a la concepción, digamos, producía la muerte fetal en niños. Pero ustedes, si analizan cuál es la repercusión social de tener un niño con una malformación incapacitante, tanto para el Estado, para el municipio y la familia, porque uno tiene que tratar, así el niño nace con la microcefalia y nace con una condición incapacitante, por lo cual la familia tiene que hacerse cargo de ese niño con esa discapacidad producida por un virus. El costo económico para el país, por el sistema de salud que tiene que cubrir los años de vida de ese niño o de esa persona, el costo económico y social de la ciudad y de la familia es importante. Y nacieron miles en Brasil con microcefalia. Ahí vinieron de Estados Unidos, Europa y de Asia, de China principalmente, a investigar a Brasil. Se pusieron a investigar, porque imagínense, si ese virus circulaba por otras regiones, donde hay mujeres que están embarazadas y producían estos daños, iba a causar un estrago mundial, ¿no? Inclusive están en proceso de nuevas vacunas para evitar la transmisión del virus y provocar esas malformaciones, ¿no? Dentro del neonato se hace varios tipo de seguimientos, testes para evaluar si no tiene una alteración por el Zika, ¿no? Desde cuidado ordinario, examen neurológico, ultrasonido del cráneo, y se evalúa considerablemente todas estas características de los niños, ¿no? Sobre Zika y lactancia materna no hay datos fidedignos que demuestren de que se transmita por lactancia, por lo cual no se contraindica. Y en resumen, el Zika puede causar defectos de nacimiento severo. No existen vacunas hasta el momento para prevenir el Zika. Hay vacunas que están en proceso. El Zika se transmite principalmente a través de la picadura de mosquito. Entonces debemos evitar. El principal método preventivo es eliminación del vector. Ya, no se olvide. Se puede transmitir a través de relaciones sexuales cuando tenemos un periodo de transmisión en una región, por lo cual si hay un periodo de transmisión se debe evitar la concepción y también el uso de condón. ¿Leyeron esto? Psicólogo. Entonces, en este gráfico se demuestra todo, digamos. Tenemos un agente en común, un vector, que puede transmitir el dengue, que puede llevar a enfermedades graves, chikungunya, que trae mucho dolor articular, y Zika, que puede traer mucha alteración a nivel del embarazo con malformación, principalmente microcefalia severa. ¿Qué más duda, pregunta? ¿Nada? Tiene un resumen que lo van a leer, se lo voy a pasar a la diapositiva ya. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? La diferencia entre dengue, chikungunya y Zika, ¿ya? Este es un gráfico importante, un algoritmo en realidad, porque los tres son cuadros febriles, cuáles son sus principales características y sus principales abordajes, ¿ya? Y no se olviden combatir con el vector, ¿no? ¿Qué más duda, pregunta? Ah, se me quemó mi computadora. ¿Qué? Y ahí estaban sus notas.